En todas las presentaciones que llevamos a cabo, al final de cada una de las propuestas, os invito siempre a hacer oración con la Biblia. En esta ocasión, en esta presentación, no vamos a seguir la dinámica habitual, que es, como siempre, plantearos una cita bíblica, hacer un desarrollo para intentar profundizar un poco más en el contexto y luego esa invitación a hacer oración con ese pasaje, sino que me gustaría plantearos un poco cómo podemos hacer oración con la Biblia en cada uno de esos pasajes. Porque es verdad que a veces es un poco ambiguo eso, la cuestión de coger la Biblia y no solo leer la Biblia, sino tratar de orar con esa palabra de Dios. De esa manera, en este caso, voy a desarrollar un poco esto que os planteo cada una de las semanas, viendo especialmente, sobre todo en esta ocasión, en esta presentación, lo que es la lectio divina. La Iglesia, desde siempre, desde sus orígenes, ha llevado a cabo esta oración, como decimos, a través de la palabra de Dios, y actualmente, en el siglo XX, siglo XXI, ya la Iglesia está insistiendo mucho en continuar con esta buena costumbre que tenemos y que teníamos antiguamente, especialmente dentro de la Iglesia. De esa manera, en esta presentación, en esta semana, vamos a ver concretamente de una forma amplia, no demasiado profunda, no me voy a enrollar demasiado, sino de una forma más amplia, más genérica, qué es esta lectio divina de una forma práctica para que la podamos aplicar cualquiera de nosotros, ya seamos religiosos, sacerdotes, laicos, cualquier persona puede y debe. La Iglesia nos invita a hacer esa lectio divina habitual. No solo voy a plantear, en esta ocasión sí, me voy a centrar sobre todo en lo que es la lectio divina según la tradición de la Iglesia, pero luego en la siguiente sesión ampliaremos un poco más para ver cómo también esa lectio divina se puede enriquecer a través de la tradición, dentro ya de nuestra tradición personal en España, en el siglo de oro español, de esa mística, de esos grandes santos que hemos tenido en España, como son Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, pues cómo enriquecer también ese tiempo de oración a través y mediante la palabra de Dios. Pues en este caso, hoy concretamente vamos a centrarnos en entrar un poco a conocer qué es esa lectio divina a la cual nos invita la Iglesia para tratar de aprovechar en cierta medida esta idea, esta pedagogía que nos manifiesta la Iglesia para nuestra oración personal a través de la palabra de Dios. Con lo cual vamos a ello, vamos a entrar un poco en entender qué es lo que la Iglesia nos ofrece a través de esa lectio divina, a través de esa oración o lectura orada de la palabra de Dios. ¿Cómo orar con la Biblia? Vamos a ver entonces cómo podemos llevar a cabo este proceso de oración a partir de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta lectura, como decimos, orante de la palabra de Dios, no surge ya directamente en el cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, sino que ya esa tradición la tenemos desde el ámbito judío, desde los tiempos judíos, desde los tiempos del Antiguo Testamento. Los judíos llevaban ya a cabo esta lectura de la palabra, esa profundización, buscando esa voluntad de Dios a través de su palabra, y de esa manera los primeros cristianos lo que harán será continuar con esa tradición e irla puliendo en base al cristianismo. Con lo cual, como vemos, esto ya lleva muchos siglos de historia. Concretamente, la lectio divina de la que estamos hablando hoy comenzaría como tal ya más arreglada, como lo que vamos a ver en este momento, en la Edad Media. Será en el ámbito concretamente de los cartujos, en el siglo XII, cuando se empiece a arreglar precisamente para, dentro de esta tradición de orar con la palabra de Dios, hacerlo de una forma más ordenada dentro de su oración en la vida monástica, evidentemente a lo largo del día y durante todo el año, con lo cual, dentro de todas las horas que tenían de oración, lógicamente tenían que tener, un orden en esa oración, con lo cual es lo que van a llevar también un poco a cabo. De esa manera, en este ámbito se desarrollarán una serie de pasos que tenían una cierta complejidad, pero que a día de hoy, como decimos, en nuestra vida cotidiana tampoco tenemos que llevar
esos pasos de una manera tan exhaustiva como lo llevaban a cabo estos monjes medievales. Como para recurrir concretamente a esta tradición de la Iglesia, vamos a ver también un poco lo que nos manifiestan algunos padres. En este caso tenemos a San Cipriano de Cartago del siglo III y también, ya en la actualidad, lo que nos manifiestan algunos de nuestros queridos papas. De esa manera, San Cipriano de Cartago comentaba: «Al orar tú hablas con Dios y al leer la Biblia Él te habla a ti». Él dejaba muy claro lo importante de esta lección, de esta oración a través de la palabra de Dios. Porque, como él decía, cuando yo rezo, cuando hago oración, generalmente lo que hago es tender a dirigirme a Dios, a hablar con Dios. Pero, sin embargo, cuando yo recurro a la lectura de la Biblia, lo que hago es tratar, lógicamente, de escuchar lo que el Señor me está diciendo en su palabra. De esa manera, en la oración es tan importante esta lección divina precisamente porque lo fácil es hablar con Dios, tratar de desahogarnos con Él. Pero cuánto nos cuesta el tratar de hacer justamente lo inverso, de escuchar lo que Él desea decirnos, porque además en el fondo es lo que realmente necesitamos, descubrir qué es lo que Él nos desea manifestar. De la misma manera, ya después de estos primeros padres de la Iglesia, en este caso San Cipriano, ya llegando a nuestros tiempos, a nuestra época actual, vemos cómo los papas, comenzamos aquí, estamos con San Juan Pablo II, no solo él, ya otros anteriormente en el siglo XX, y veremos también cómo Benedicto XVI y el Papa Francisco, nos insisten continuamente en volver otra vez a recuperar esta maravillosa tradición dentro de la Iglesia. De esa manera, San Juan Pablo II nos manifestaba esto: «Es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, según la antigua y siempre actual tradición de la lección divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia». De esa manera vemos cómo en el año 2000 él nos manifestaba la importancia para este nuevo siglo XXI de centrarnos en esa palabra de Dios para aprovecharla en nuestra oración personal. De la misma manera, el Papa Francisco nos comentaba: «Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve». Y seguía diciendo: «En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje?». Vemos así cómo el Papa Francisco nos manifiesta la importancia de actualizar esa palabra de Dios, textos que pueden ser de muchos siglos de antigüedad, ya sean del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, llevarlos a nuestra práctica, a nuestra vida cotidiana, para discernir qué me dice a mí personalmente el Señor en este día a través de ese hecho que ocurrió hace mucho tiempo, pero que para el Señor, a través de su palabra, sigue siendo actual, porque Él quiere que lo aplique yo en mi vida. De esta manera vamos a ver ahora entonces, más concretamente, esos 4 pasos en los cuales podríamos organizar nuestra lección divina personal, como decimos, para simplificarla un poco, para que no sea tan sumamente arreglada, y de esa manera en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, que muchas veces tenemos poco tiempo, vamos siempre con prisas, pues intentando dedicar un tiempo, aunque sea breve, bueno, pues de una manera más concreta, poder llevar a cabo también esta lección divina. Pues ahora entonces vamos a desarrollar, voy a explicaros estos 4 posibles pasos que podríamos llevar a cabo. Primer paso: ponerse en presencia de Dios. Antes de abrir la Biblia, es muy importante hacernos conscientes de a quién nos estamos dirigiendo. De esa manera, tras haber llevado a cabo este momento, es cuando ya podemos llevar a cabo esa oración. Si podemos llevarla a cabo en una capilla, en la iglesia, es decir, delante del Señor, delante del sagrario de su presencia eucarística, eso es maravilloso. Pero en caso de que no fuera así,
No pasa nada, siempre podemos llevar a cabo la oración en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Podemos aprovechar un lugar tranquilo de nuestra casa, podemos aprovechar la naturaleza, que es un lugar maravilloso también para llevar a cabo cualquier oración, o cualquier circunstancia, cualquier momento en el cual nosotros nos podamos concentrar, podamos llevar a cabo esa presencia también del Señor en nosotros. Segundo paso, lectura pausada de la palabra de Dios. Vamos ahora a abrir la Biblia y vamos a comenzar con la lectura del pasaje que nos corresponda, tratando de profundizar en cada palabra que estamos leyendo. Tercer paso, tras la lectura pausada, llega el momento de tratar de hacer meditación y tratar de contemplar lo que Dios me muestra en ese momento a través de su palabra. Cuarto paso, acción. La lección divina no se terminaría en ese tiempo de oración, es decir, que eso sea útil en mi vida para llevar a cabo esa voluntad de Dios. Algo que es también muy útil dentro de esta acción es el escribir esas ideas, propósitos, para interiorizarlos mejor en mi interior. Y también es muy bueno para llevar a cabo un diario de oración. Con ese diario yo puedo hacer una recopilación de esas ideas, de todo eso que veo que el Señor me va manifestando en mi oración, para luego, cuando quiera, volver otra vez a recurrir a esa oración pasada que he tenido. En el siguiente vídeo nos vamos a centrar ya en ese tercer paso que hemos visto de la meditación, oración, contemplación dentro de la lección divina, que es lo que ahí podemos llevar a cabo en ese tiempo de oración. Para ello vamos a centrarnos igualmente en lo que nos muestra la tradición de la Iglesia, también muy concretamente lo que nos dice nuestro Papa Emérito Benedicto XVI y las aportaciones que también tenemos a través de esos grandes místicos españoles de los que hablábamos al principio. Pues todo ello lo veremos ya en el siguiente vídeo para completar un poco más este modo de oración o esta pedagogía de oración en relación a la palabra de Dios que nos ofrece la Iglesia. Que tengáis un feliz y bendecido día a todos.